En la clase pasada terminé mostrando esta diapositiva. Un momentito, déjeme compartir. Eh, Bien, la clase pasada compartía esta diapositiva para hablar de manera genérica de espectrometría de masas, sobre todo en las combinaciones que corresponden a ionización química. De hecho, las librerías más frecuentes que se encuentran todavía hoy en día son las de impacto electrónico. Les decía en la clase pasada que, la espectrometría de masas se utiliza hoy en día y ya bueno, en el caso de en la combinación con cromatografía de gases hace muchísimo tiempo. Se tiene muy bien desarrollada la técnica. En cuanto a cromatografía líquida, se ha ido cada vez más mejorando la técnica. Al ser la espectrometría de masa una técnica que se aplica en el estado gaseoso, pues la combinación de la cromatografía gaseosa con la espectrometría de masa era relativamente fácil. No así la cromatografía líquida como técnica de separación, porque está en el estado líquido y luego las moléculas que se pretenden analizar deberían ser a pasar al estado gaseoso. Entonces eso ha complicado la técnica o complicó la técnica durante mucho tiempo. Hoy en día ya pues se cuenta con la facilidad de la cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masa. Se ha ido en alguna medida abandonando el impacto electrónico como primera técnica de ionización y se aplica más la ionización química y sobre todo en los laboratorios digamos más comunes se utiliza la ionización química por electrospray o la ionización química a presión atmosférica. Luego hay unas técnicas mucho más especializadas que se emplean sobre todo para estudios de moléculas mucho más complejas, no moléculas pequeñas. Pienso que en el día de ayer les comentaba que el electrospray es sobre todo utilizado para moléculas pequeñas. Cuando hablamos de pequeñas, hablamos de pesos moleculares por debajo de 1500 y para moléculas de mayor peso se utiliza la técnica de APCI. En Indicasat hubo por algún tiempo, creo que todos a esta altura saben que es Indicasat, un instituto que está en Ciudad del Saber. Tuvieron por un tiempo funcional un equipo de MALDI. Estos equipos están equipados con... son una combinación ya no de una técnica de separación, por así decirlo,
sino que permiten rastreos de moléculas en tejidos, en tejidos de una manera, digamos, relativamente fácil. En esto, en realidad, no hay muchas cosas fáciles a medida que las técnicas se van desarrollando. Entonces, tenemos una técnica de separación, tenemos una técnica de ionización, tenemos luego un analizador que hay de diferentes tipos. Los más comunes que existen hoy en día son los de cuadrupolo y los que tienen time of flight, tiempo de vuelo, un detector por tiempo de vuelo, que tienen ciertos magnetos que ayudan a que los iones viajan y se van separando. Y luego hay un detector. Por supuesto, todo esto está conectado con un sistema de informática. Actualmente pues se generan bases de datos importantes que permiten diversos tipos de aplicaciones desde el mundo farmacéutico hasta el mundo de la criminalística, pasando por los temas ambientales, ecológicos, etcétera, ¿no? Es decir, esta es una técnica que no está hoy en día tan desarrollada como la resonancia magnética nuclear, pero es una técnica ligada a tecnologías que están en incremento. Solo para ilustrarle, aquí hay una dirección electrónica donde tomé esta diapositiva y la que sigue, donde pueden leer ligeramente una introducción, a las técnicas, ¿no? En este caso, habla aquí de una jeringa porque también, de hecho, cuando yo aprendí espectrometría de masa, que mi primer estudio especializado fue en espectrometría de masa en Alemania, ordinariamente lo que utilizábamos era a través de una inyección, una jeringa que se inyectaba, o la muestra se colocaba en un pequeño capilar que luego se introducía en el equipo, ese pequeño capilar, y se aplicaba una temperatura y luego un vacío para que las moléculas viajaran. Pero esta es la forma más genérica. Si viene digamos, de una cromatografía líquida, va a venir con un eluyente. Ese eluyente viene en gotas. Esas gotas luego ya van a pasar a lo que llamamos el primer cono del espectrómetro de masas, y va a haber gas, en este caso nitrógeno. A veces se usa algún otro gas noble, y las partículas van a transferirse utilizando este primer dispositivo, de tal manera que viajen como suspendidas en un gas, ¿no? Y luego, porque el espectrómetro de masa está equipado con unas bombas que hacen alto vacío. Cuando hablamos de alto vacío es valores muchos tendiendo hacia cero de presión atmosférica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, para que las moléculas estén en estado gaseoso y se puedan pues detectar. Por supuesto, al final de
ese cono van a ver también un dispositivo que va a proveer cargas, y estas cargas se van a transferir al eluyente de forma tal que vamos a tener, voy a decirlo así, por ejemplo, protones libres. Estos protones libres van a colonizar las moléculas que tenemos y no necesariamente reaccionan con una determinada parte de la molécula, sino, voy a usar una palabra quizás que no es la más científica, se van a posar en la molécula y le van a dar una carga positiva. Si hablamos de ionización química en el método positivo, también hay ionización química en el método negativo, y es que se le extrae a la molécula un protón, y los iones que vamos a detectar son iones cargados negativamente. Acá esta diapositiva se refieren a cuando las moléculas, como lo ve aquí, van a estar cargadas positivas. Y es lo que vamos a analizar, lo que vamos a ver, lo que el detector de masas va a detectar y nos va a decir, bueno, este es el ion molecular. Un ion molecular que tiene una carga positiva, generalmente un protón. En países como los nuestros, a veces si se utiliza algún disolvente o recipientes en los que se preparen las muestras que tienen residuos de sodio, por ejemplo, podremos, residuos aunque sean muy pequeños, vamos a tener moléculas que en vez de ver su masa molecular, la vamos a ver más 23, por causa de que un sodio se ha acoplado a esa molécula. En todo caso, cuando estamos viendo los iones acá, en general van a tener una carga adicional, perdón, una unidad de masa adicional si es un protón, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver de esa manera. Por supuesto, después decía que van acompañados de un gas, porque el gas lo que va a hacer es como estos desodorantes de spray, ¿verdad? Lo que el desodorante de spray está bajo presión, libera una especie de gas y lleva las moléculas, carga las moléculas, y es lo que, lo lamento, y lo que carga la molécula. Como usted ve, aquí hay presiones muy bajas para el tema del paso de las moléculas. En términos general, esta, por ejemplo, es APCI, trata de mantener unas presiones determinadas para estos casos. Luego, por supuesto, se pueden desarrollar diferentes experimentos acá. Si usted tiene un equipo que tiene dos analizadores, en el primero usted puede analizar un ion determinado. Voy a inventarme un número 73, lo separa, y luego tiene algo que llamamos una cámara de colisión. En esa cámara de colisión, cuando es separado ese ion que pesa 73, luego lo puedo golpear con un gas. Ese gas le va a pegar a ese 73
y voy a mirar qué fragmentos se producen de 73. Eso me ayuda a mirar los espectros con mayor detalle. Bueno, en términos generales, de hecho aquí, por ejemplo, cuando llamamos cuadrupolo es que hay una serie de barras, voy a definirlo de esa manera, que están cargados y a través de ellos van a pasar las moléculas. Observe acá, está, digamos, de una manera más explícita. Aquí significa que se libera una carga de las... y esto hace que el gas o la molécula o el disolvente en el cual se lleva la molécula que quiero observar va a tener unos protones y esos protones en algún momento se van a transferir a la molécula que estoy observando y me va a pasar a través de las separaciones adecuadas del instrumento y luego va a viajar a través del analizador dependiendo de sus masas, ¿no? En términos generales vamos a tener un espectro como este que observa acá, a diferencia de la ionización por impacto electrónico, dependiendo en realidad con qué energía se hayan producido los protones o se proceda a hacer el experimento, porque se puede cambiar la energía, entonces vamos a obtener menos o más fragmentos acá. En general, va a ser un espectro con pocos fragmentos comparados con los de impacto electrónico. Y siempre, como usted observa, aquí tenemos 210 unidades de masa atómica y el primer pico que observamos acá va a estar por encima, va a estar por encima de 210. En este caso, seguro que es una unidad superior. Y así vamos a ver algunos fragmentos y en general los fragmentos predominantes pueden ser fácilmente identificados. Ahora, en algún momento vamos a ver algunos casos donde no puedo mostrarles un espectro porque no lo tenemos, pero podemos mirar fragmentos, ¿no? que aparecerían comúnmente en un espectro. Dependiendo del reactivo que usemos para causar la ionización, ¿verdad? Eso también va a influir en los picos que vamos a mirar, ¿no? Ya les decía que si uno tiene, dependiendo de aún los recipientes que utilice, puede tener sodio. Y yo en vez de mirar aquí 211, voy a mirar 210 más 23, 233. Si la molécula es una molécula hidrofílica, es decir, si tiene muchos grupos hidroxilos, también puede ser que moléculas de agua se adhieran a esa molécula y lo voy a mirar. Voy a mirar esas estructuras, voy a mirar masas que dicen eso. O sea, que no me darían si no añado 1 o 2 moléculas de agua. No tengo espectros acá que ejemplifiquen eso, no en la presentación, pero son casos reales que nosotros vivimos con el equipo que tenemos a mano, ¿no? Déjenme explicarle algunos casos. Estoy utilizando este artículo que en algún momento le he facilitado. Es un artículo
de un colega de Brasil que tiene uno de los mejores laboratorios, creo yo, en Latinoamérica, equipados con diferentes tipos de espectrómetros de masa. Y ellos han tratado de sistematizar el conocimiento de las fragmentaciones que pueden ocurrir en el caso de ionizaciones químicas. Y lo han sistematizado también señalando qué tipos de reacciones, qué tipos de rearreglos, migraciones pueden ocurrir. En este caso que tenemos aquí es un rearreglo. En este caso es una ionización negativa. Observe que la molécula está cargada negativa. ¿Qué ocurrió aquí? Aquí seguramente había un protón en el experimento que se efectúa para obtener el espectro de masa. Entonces ¿qué va a ocurrir? Se le va a abstraer este protón, y lo que está mirando, en principio, el primer ion que mira es esta molécula, ¿no? Este ion que miramos acá. Ahora, ese ion puede fragmentarse y generarnos algunos fragmentos igual que los que hablamos en impacto electrónico, pero el fragmento que se desprende en general puede estar, no puede tener carga, puede ser un radical, pero predominantemente debe ser una especie química neutra. Observe lo que ocurre acá. Un protón se transfiere a este oxígeno, este es un éster, se transfiere al oxígeno. Esto hace que se genere un carbocatión en esta posición, lo que lleva a que este enlace se rompa y me va a generar un ácido. En realidad lo que genera aquí es un grupo carboxilo, ¿verdad? Con el protón correspondiente, y vemos que eso es lo que se elimina, y obtenemos aquí una especie química con un doble enlace que se genera, lo ve aquí, y la carga sigue estando donde la teníamos originalmente, sobre el grupo carboxilo. Pudiese ser que haya una transferencia de un protón a larga distancia. Observe qué ocurre en este caso. Ustedes saben de la química orgánica inicial que los fenoles, esto es un fenol, los fenoles son sustancias ácidas, es decir, están en capacidad de ceder un protón. Ese principio aplica aquí. Esta es una base conjugada de un ácido carboxílico, entonces obtiene este protón. Al obtener ese protón, a lo interno de este anillo va a haber una serie de resonancias. Se va a formar un grupo carbonilo aquí, que no aparece explicado acá, y es lo que yo le estoy explicando, ¿verdad? Va a haber resonancia, esto forma un carbonilo aquí, esto viene hacia acá, va a haber resonancia, esta resonancia sale del anillo, y luego viene este doble enlace hacia este carbonilo, lo que lleva a que esto se rompa aquí, y tenemos esta estructura, ¿verdad? Que previsiblemente la podamos ver o no. Lo que le explica acá es que este oxianión es más básico que el grupo carboxilo, y por supuesto eso hace que haya una transferencia. Y usted observa aquí, ahora tenemos 3 grupos hidroxilos. Los hidrógenos que están aquí pueden liberarse como protones,
Y este hidroxilo, que es de un alcohol terciario, permite una eliminación de una molécula de agua, y esto es lo que vemos. Profesor Cubilla, ¿cómo se sabe esto? Bueno, hay gente a nivel internacional que se dedica a lo que se conoce como estudio de reacciones en la fase gaseosa, y se hacen pruebas para saber que esto puede ocurrir en la fase gaseosa, y cuando uno obtiene un ion determinado, procura explicarlo siguiendo la lógica de las reacciones químicas. Siempre es importante seguir las lógicas de las reacciones químicas. Creo que ya les comenté en las primeras horas de este curso, en el programa de química, que cuando estuvimos haciendo la reforma, algunos sugeríamos que había que tener un curso de mecanismos de reacciones antes de este curso de espectroscopía, porque permite que el alumno se familiarice de cómo se producen las reacciones. Por eso he tomado cuidado en decirle, este es una base conjugada, esto es un ácido, es decir, no es extraño que esta base capture un protón de una especie química que es ácida. Eso causa, por supuesto, una serie de resonancias. Partiendo de que aquí me queda un oxianión que va a resonar para generar un carbonilo. Y luego ya usted conoce el tema de la resonancia en un anillo aromático. Esa resonancia, si hay un doble enlace como este, puede salir del anillo aromático, que es lo que efectivamente hace, y me permite eliminar toda esta parte, todo este fragmento de la molécula. ¿Por qué? Porque hay una lógica de reacción. Luego esa lógica de reacción me conduce a esto. Este oxianión es más básico que el grupo carboxilo, por tanto, prefiere que el protón cruce a este oxianión, como lo vemos acá, y luego hay una pérdida de agua. Y así se explica que aparezca este ion. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿por qué queda el compuesto con carga negativa? O sea, ¿es normal de la técnica o...? Cuando decimos ionización química, este tipo de ionización puede haberlo de dos maneras. Una, cuando agregamos una especie química positiva como un protón, o bien cuando le quitamos un protón a la molécula que estamos observando. En este caso se le quitó a la molécula en el proceso de la técnica un protón, y entonces por eso queda negativo. Y lo que detecta el detector son especies químicas cargadas negativamente. ¿Me he explicado? Esa es otra diferencia con impacto electrónico. Esa es otra diferencia. O sea, la ionización química puede haber positiva y negativa. Entonces se pueden usar ambas. Depende un poco qué tipo de metabolitos esté uno analizando. Y si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, cuando se tiene un acoplamiento con cromatografía líquida, se pueden usar ambas técnicas más que cuando es en la fase gaseosa, si yo mal no recuerdo. Pero tal. En el espectrómetro de masas que tenemos nosotros, se puede usar tanto la negativa como la positiva. De hecho, para hacer los estudios que hacemos con los estudiantes en moléculas que no conocemos, entonces aplicamos en un experimento exploratorio ambas técnicas. De hecho, lo usamos para confirmar, ¿cómo le puedo decir? Para confirmar cuál es el ion molecular, porque
el ion molecular me debe aparecer o con una carga más, o con una, perdón, con una unidad de masa más, con una unidad de masa menos. Entonces, lo utilizamos primeramente para saber cuál es el ion que tenemos allá que corresponde al ion molecular. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Yo tengo otra. Sí, dígame. En la parte de la pérdida de agua, ¿por qué el protón se lo lleva el grupo hidroxilo y no... O sea, ¿cómo sabe que es el grupo hidroxilo de esa partecita ahí de la esquina que está enlazado? Ajá. Al terciario. ¿Cómo sabe que es ese y no los otros? Claro, porque ¿cuál generaría el carbocatión más estable? Ah, el terciario, sí, sí. Exactamente. Eso, por eso dije hace unos segundos que la química que aplicamos acá es la química normal, en principio. El inicio del pensamiento para analizar no es una cosa extraordinaria al principio, sino, ¿qué es lo que regularmente ocurriría en una reacción de deshidratación donde hay alcoholes terciarios, secundarios y primarios? Esa es la pregunta. Entonces, la deshidratación va primero con el alcohol terciario. Y por eso. Y tenemos aquí, este es otro ejemplo, ¿verdad? Es la eliminación. Siempre que hay alcoholes en las moléculas, hay el presagio de que vamos a tener eliminación de agua, ¿no? Aquí ocurre lo mismo para eliminar agua. Observe acá. Observe que aquí tenemos un protón. Ese protón es que estamos viendo 487. Si usted se empleara ahorita, que no necesita hacerlo, usted cuenta y verá que esto es 486. Y tenemos el protón en algún lado en la molécula y no lo colocamos fijo en ningún sitio. A veces uno tiende a decir, bueno, la mayor densidad electrónica está quizás aquí, entonces voy a poner el protón acá. Pero se estila tradicionalmente que mejor se coloca en cualquier sitio un poco entre comillas, y dibujado se representa de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que estamos eliminando es una molécula neutra que se elimina aquí, y lo que sigo viendo es esta otra especie, lo que me queda con una carga positiva. De allí el número impar que está mirando. Lo mismo ocurre en esta otra molécula, ¿verdad? Ahora, uno en esta otra molécula, siguiendo su pregunta, Guevara, aquí, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es generando otro doble enlace conjugado, si lo aprecia. Entonces, si hubiese en esta molécula otro hidroxilo en otro sitio, este probablemente sería el predominante porque me genera unos enlaces conjugados que son estables en la química orgánica, ¿no? Acá tenemos la eliminación de un carbohidrato, en realidad es una molécula de carbohidrato. Bajo el mismo principio hay una transferencia de protón hacia acá y se forma aquí el doble enlace. Y lo que veo es esto. Hay ocasiones, y si llego hasta el final, le voy a mostrar, hoy sí les traje una experiencia, es un poco complicado explicarla, pero de lo que nosotros estamos haciendo,
y a veces usted va a ver tanto este como este en algún momento, ¿no? Ambos en el espectro. Acá observe, este es un caso, esto es un indol, alcaloides indólicos, y esta es una estructura muy genérica que ponen los colegas en su artículo. Aquí ellos han situado la carga positiva en un sitio de la molécula, pero observe dónde se va a generar, acá se va, este par de electrones va a unirse a este protón. Observe, ¿por qué se puede hacer? Porque aquí hay un carbocatión. Cuando esto, si esto se generara como carbocatión, que no va a ocurrir de esa manera, generaría un carbocatión terciario. ¿Pero qué me genera? Me va a generar un doble enlace aquí, observe. Ese doble enlace es un muy buen doble enlace porque por un lado está conjugado con el anillo aromático y por el otro lado está próximo a el carbocatión, es decir, en algún momento, observe lo que hago aquí con cuidado. Observe, este doble enlace puede venir para acá. ¿Dónde me queda el carbocatión? Aquí, en este sitio. Al quedarme el carbocatión en ese sitio, el nitrógeno tiene un par de electrones no compartidos y los puede enviar para acá para estabilizar ese carbocatión. Y luego la carga positiva, por supuesto, quedará sobre el nitrógeno. Es decir, hay unas estructuras resonantes acá, lo que previsiblemente da mayor estabilidad a que podamos ver este catión. Lo mismo va a ocurrir acá, ¿verdad? Sigue teniendo otro doble enlace aquí que también puede resonar y nos puede permitir ver esos fragmentos en el espectro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vale, si no tiene preguntas, yo sigo. Acá puede observar dónde se ha posado el protón, ¿verdad? Porque no tenemos una molécula en la cual el oxígeno tenga 3 enlaces, sino el protón se ha localizado allí. Y aquí hay una retro-Diels-Alder, por eso el RD aquí, en el cual al estar el oxígeno positivo, este par de electrones viene acá, pero eso conlleva que este enlace se rompe, viene acá y esto viene hacia acá. Y me genera esta estructura que está aquí. El oxígeno sigue con carga positiva. ¿Qué podemos hacer? Esto viene hacia allá, resuena, ya no va a quedar el hidroxilo positivo y al mismo tiempo se genera un carbocatión aquí que se neutraliza, por así decirlo, con este enlace pi que envía los electrones en esta dirección. Y esto aromatiza el anillo nuevamente y me genera este ion que lo voy a ver en el espectro. Esto ocurre allí en esta molécula pequeña, pero también puede ocurrir en moléculas mucho más grandes. Observe que acá ahora no se tiene localizada la carga y no genera este ion, pero se repite. En términos generales, si usted toma tiempo para mirar este artículo que le entregamos, no cada detalle en particular, pero las grandes generalidades al menos, va a ver
que son patrones que se repiten. Por supuesto, cuando uno pasa de estos patrones a la realidad, entonces ya cuesta un poco más hacer las explicaciones correspondientes. Lo mismo tenemos acá, una especie química en la cual uno de los dobles enlaces del anillo reacciona y con un protón que está unido a un carbono que pertenece a un epóxido. Ustedes seguramente recordarán un poco de la reactividad de este tipo de enlaces y genera un doble enlace en este sitio que lo vemos aquí y rompe, por supuesto, la unión con el oxígeno. Eso causa al mismo tiempo que se forme un grupo carbonilo en este sitio. Por supuesto, esta estructura puede generar un equilibrio cetoenólico en el sentido de que este hidrógeno puede pasar al oxígeno como protón y regenerar el anillo aromático. Y por supuesto tendría entonces aquí un fenol en lugar de un grupo carbonilo como lo podemos estar viendo ahora. Esto puede ser más complejo. Observe aquí el rejuego de un carbocatión terciario que podría formarse aquí y que genera casi lo mismo que hicimos acá con el protón, nada más que este es un conglomerado de átomos. Hacemos lo mismo y observe aquí lo que yo le decía del fenol. Esto mismo puede ocurrir acá a través de un equilibrio cetoenólico, pero se regenera el anillo aromático. Estos tipos de compuestos, si mal no recuerdo, tienen el nombre de cumarinas. Es un grupo es uno de los tantos o múltiples grupos de compuestos naturales o metabolitos secundarios que existen y que de hecho algunos de ellos son tóxicos. Más ejemplos similares a los que hemos venido viendo. Otra especie de retrodielsalder aquí, ¿verdad? Donde adicionalmente tenemos la eliminación de un metileno, ¿verdad? Y luego todo el grupo que contiene el alcaloide en esta sección superior. Usted le puede surgir la pregunta acá, profesor, ¿y eso surge y se hace por arte de magia? No, es que estas moléculas o estas especies químicas al estar viajando a través de estos separadores y tienen energía, y para liberar esa energía hay rompimientos de enlaces. Aquí tenemos un caso un tanto parecido que conduce, como puede observar, a la eliminación de una molécula de agua a través de varios peldaños de reacciones que ocurren, reacciones intramoleculares, debo especificar, que ocurren en estos tipos de compuestos. En las estructuras, pero no solo en el caso de este artículo que les he enviado, normalmente cuesta mucho dibujar algunos movimientos de electrones, no porque el individuo no sepa, sino porque el software que se utiliza para esto, pues tiene tiene unas capacidades que no le permiten a uno señalar algunas cosas normalmente. Déjeme, esta flecha está señalando como que estos dos pares de electrones se mueven hacia acá.
en realidad esos dos pares de electrones se deben posar sobre este carbono, porque lo que se está produciendo acá es monóxido de carbono, y el monóxido de carbono en realidad lo tenemos de esta manera. Estos son los pares de electrones no compartidos del oxígeno, y luego en el carbono quedan dos electrones. De hecho, son los que hacen muy reactivo el monóxido de carbono. Y aquí no está muy bien señalado, ¿no? Lo advierto porque lo va a ver en el artículo. Aquí esto salta acá para formar este enlace que genera un anillo de 5 y se elimina el monóxido de carbono. Esto seguramente se está haciendo con ionización negativa, porque observe que este... ¡Ay, Dios! Observe que este oxígeno tiene carga negativa, ¿no? Aquí hay otro... Ahora, aquí hay otra forma. Esto no significa que el oxígeno no tiene su otro par de electrones no compartidos. Ellos lo han dibujado porque les permite seguir una ruta de eliminación aquí del dióxido de carbono, como ocurre, lo que está acá en un solo paso, como ocurre un poco más en detalle, ¿no? Este par de electrones viene para empujar la salida de estos dos, el rompimiento de este enlace, que luego va a enlazarse al otro lado, ¿verdad? Y creando una carga negativa aquí. Es solo una forma de explicar eso. En general, siempre que... siempre en el ámbito de la ciencia se procura explicar algo que se observa, algo que se observa. Nunca se intenta explicar algo que no se observa, se intenta explicar lo que se observa, ¿no? Bien, acá tengo un espectro que está muy feo porque lo he usado rayando. Y adicionalmente quise escanearlo, pero el escáner no me funcionó y le he tomado una foto. Este es un espectro tomado de una lectura en el equipo que tenemos. Es un metabolito secundario que hemos obtenido del cultivo de un hongo endófito. Y estamos interesados en, al menos para la tesis de la estudiante, tener un par de espectros en los cuales justificamos algunos de los iones que se forman, aunque no necesariamente vamos a llegar a asegurar la estructura de un compuesto porque no tenemos las otras técnicas digamos, en uso, o no las vamos a usar en este caso. Trabajamos con un hongo que tiene un nombre específico, científico, y la estudiante ha buscado literatura científica sobre este hongo, sobre esta familia o este género de hongo, y por supuesto ha encontrado algunas cosas publicadas, y si especies, sea de plantas, de microbios, de animales, si las especies pertenecen a un mismo género, existe la posibilidad que tengan una misma química o que generen un grupo de sustancias parecidas. De esta manera, nosotros
pensamos que hay una estructura ya publicada que corresponde a este compuesto que sería por primera vez reportado para la especie específica que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿han visto con estos ejemplos que he dado que generalmente puedo tener pérdida de agua? Puedo tener pérdida de monóxido de carbono, puedo tener pérdidas de grupos hidroxilos, porque para esto hay tablas también, puedo tener pérdidas de dióxido de carbono, etc. Y lo primero que hacemos es intentar ver los picos más relevantes que hay allá y intentamos ir buscando una explicación. Este es el ion, le llamamos pseudomolecular, porque no es el ion de la molécula, es el peso de la molécula más un protón. Entonces se le conoce científicamente como el ion pseudomolecular. Y observamos que hay aquí un fragmento, por ejemplo, este es 211, algunos pueden seguir la matemática allá, 211, y aquí tengo 194. Hago un cálculo y eso puede decirme, si mal no recuerdo, 111, aquí son 6 y unos 7, eso previsiblemente es un grupo hidroxilo que se haya separado de la molécula, de la molécula que estamos observando. Tengo una posible pérdida de 28, eso genéricamente sería monóxido de carbono, 16 más 12 hace 28. Esto podría ser que la molécula perdió monóxido de carbono, como acabamos de ver ahorita. Acá hay una pérdida de 45 unidades. Eso podría ser la pérdida de un grupo carboxilo con el protón, con el hidrógeno correspondiente, y así sucesivamente vamos viendo cosas que podrían ser las que generan este espectro. Voy a pedirle el favor para seguir a la siguiente etapa. Usted, si pudiese congelar esta imagen, tomar esta imagen, y si no, tomar los siguientes valores que le voy a indicar yo: 211, 194, 183, 166, 138, 114, 86, 70. Aquí hay un 69 solapado también. Anote estos valores, porque lo que vamos a hacer ahora es, esta es una tarea que yo he estado resolviendo con mi alumna en las últimas semanas. Ahora ya pasamos a otro compuesto y ustedes van a hacer el ejercicio que he hecho yo durante días, poco a poco, porque no tengo mucho tiempo. Con mi alumna de tesis, usted va a hacer lo que nosotros hemos estado haciendo recientemente. Me avisan cuando han copiado las masas de los fragmentos que se ven acá, por favor. Hola, ¿ya las copiaron? Yo le tomé foto. Ah, usted le tomó foto. Ok. ¿El resto qué ha hecho? ¿O se durmieron?
Yo lo copié, profe. Ok, vale, lo tenemos entonces. Mi alumna ha encontrado en la bibliografía que hay un compuesto que tiene esta estructura que está acá. Así que copie esta estructura allá donde usted está. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer es una matemática muy simple, es matemática simple, sin tender a justificar cada fragmento que vemos, sin tender a justificar cada fragmento que vemos, o sea, no el mecanismo como se va formando el fragmento. Lo primero que vamos a hacer es identificar porciones de esta molécula que, digamos, serían lo que habría que ir sustrayendo y lo que nos quedaría para representar los fragmentos que encontramos o que están en el espectro que le he facilitado. Por ejemplo, sabemos que es 211. 211 menos 194 es 17. Usted haga la matemática, no se confíe del profesor Cubilla. Es decir, yo tengo 211. Si yo le resto 17, estoy inventándome ahorita, si yo le resto 17, ¿cuánto me da eso? ¿Hola? 194. Ajá, es 194. Usted ve en el espectro que tenemos un 194. Quiere decir que de esta estructura, de alguna forma, se pierde el hidroxilo. Lo primero que tenemos que pensar. Ahora, vamos al otro. Tengo 211 y ahora el siguiente ion que tengo allá es 183. Ahora lo estoy haciendo al revés. Ahora quiero saber qué masa se ha tenido que perder. Entonces, 211 menos 183, ¿cuánto es? 28. 28. Quiere decir que he perdido 28 unidades. Ahora voy a mi molécula y miro dónde, y ahorita acabamos de ver que se pueden perder monóxido de carbono. Hay posibilidades, tiene esta molécula una estructura o tiene en su estructura algo que pueda llevar a perder monóxido de carbono. La parte de la acetona. La parte de la acetona, esto, justo aquí. Si esto se pierde, estos serían 28 unidades, igual que si dije si esto se pierde. La línea ahorita no indica una reacción, solo para decir, porque esto sería 17 y esto sería 28. ¿Estamos? Ahora, vamos con 166. Tomo 211 y digo 166. ¿Cuánto hay allí? $45. Ahora tengo que localizar en esta pinche molécula si tengo unas unidades que me den 45. ¿Estamos? Entonces vuelvo a observar mi molécula, ojo, sin pensar que ha perdido el hidroxilo y sin pensar que ha perdido esto. Regreso a mi molécula inicial, sin que haya perdido nada. ¿Por qué? Porque la presunción es que cada fragmento sale de la molécula original. Esa es una presunción, no siempre es cierto,
pero es la presunción más, es la presunción más acertada. Veamos, ¿qué nos daría 45? El ácido carboxílico. Ajá, el grupo carboxilo. Un momentito. O sea, en principio sería esto. Bien, seguimos. Ahí tenemos 138, 114, 86. Les doy unos minutos para que me vayan diciendo qué podría ser dentro de la molécula que tenemos lo que se va perdiendo. Vamos. Para las que quedan. ¿Perdón? Para todas las que quedan o una en específico. Para todos los que quedan. Exactamente. Okay. Para todos los que quedan. Ahora vamos a ver si ustedes coinciden con lo que nosotros hemos hecho. Y así miro a ver si alguno se anima a venir a trabajar con espectrometría de masa. Necesitamos como unos 5 estudiantes para poder sobrevivir los próximos 3 años. El señor Denver se pavió hoy, porque no ha preguntado nada. Profesor, una pregunta. Sí, ¿está bien? En la estructura, digamos, el carbono alfa, ¿cuántas señales hay ahí en los piquitos de la estructura que está dibujada? ¿Cuántos carbonos? Aquí. Sí. Ahí hay uno solo. Lo que quise dibujar allí, pero no es muy complejo, es que esto está hacia atrás. O sea, aquí hay un solo carbono. Un carbono aquí y hacia acá. ¿Me expliqué? ¿O respondí su pregunta? Sí, gracias.
Bien, veamos 138. ¿Alguien ya tiene una propuesta para qué hay que quitarle a la molécula para que nos llegue a 138, el fragmento? Vamos, que tengo una cantidad de buenos químicos acá. Hola. Vamos, estoy esperando que alguien me diga algo. ¿Qué tenemos que remover de la molécula para llegar a 138? Que es el que sigue. $211 menos 138. ¿Cuánto es eso? 7,3. Ajá, ok, 7,3. 7,3. Ahora, ¿qué tendríamos que quitar de la molécula para que nos hagan en su totalidad 73 unidades de masa atómica? ¿Qué partes de esta molécula tendría que remover? Vamos, quiero que me digan algo. O se fueron a dormir. Espero que no estén haciendo esa sinvergüenzura. El monóxido de carbono y el grupo carboxilo. ¿El grupo carboxilo o el grupo carbonilo? El grupo de carbonilo. Ajá. Ok, ¿quién habló? ¿Verdad? María. María nos propone que la molécula, para llegar para que veamos el fragmento de 138, debe perder el monóxido, que pesa ¿cuánto? Más el grupo carboxilo del ácido. O2H. ¿Esto cuánto es? Esto es, ya lo vimos hace un rato, es 28. ¿Cierto? ¿Y el otro cuánto es? 45. Y el otro es 45. 45 más 28 es 73. ¿Cierto? Hola. Sumamos y restamos. Al menos le contestamos al profesor sí. Sí. Ok. Eso es una cosa. Ahora solo estamos sacando las cantidades. En algún momento tenemos que llegar a explicar cómo se desprende el monóxido. En algún momento tenemos que llegar a explicar cómo se desprende el monóxido y cómo se desprende el
el grupo carboxilo. Listo. Esa fue nuestra propuesta también. Seguimos. ¿Cuál es nuestro próximo ion que tenemos acá? 114. Veamos qué tenemos que quitar para llegar a 114. Yo tengo esa, pero algo que me da 114, que me da la pérdida de 97 ahí. ¿Le da la pérdida de 97, será? Es 97. Ok, veamos. Déjeme ver. Es 211 menos 214. Perdón, 114, ¿cierto? ¿Hola? Sí, profesor. Sí. ¿Esto cuánto me dio aquí entonces? 97 me dio a mí. Sí, espero que al resto también le dé 97, yo le creo. Entonces, Sí, tengo 97. ¿Y 97 qué es? De todo lo que está acá, ¿qué pedazos hacen 97? Yo propuse que el anillo más un grupo metil. ¿Cómo va? El anillo y el grupo metil, y un grupo metil. Ajá. Claro, pero si usted pierde el anillo y estos otros pedazos, ¿cómo los va a juntar? Tiene que perder algo que ellos queden juntos que me hagan el 114. Porque yo tengo que asegurarme que quito algo, pero que me queda algo, una estructura que quedan juntas y que me da 114. Entonces, ¿qué puedo quitar acá que en su totalidad dé 97? ¿Alguien, por favor? Tengo acá una cantidad considerable de futuros químicos. Aparicio, para ver qué ha hecho usted, qué ha hecho Ventura, qué ha hecho Carmen, qué ha hecho Quirós. Profesor, ¿hay alguna forma de que se vaya la cadena que tiene el doble enlace y el grupo ahorita de las no estamos hablando de fórmulas, forma. Pero dígame cuánto sería esa cadena. 97. Si se va toda la cadena y el carbonilo y la acetona. Ajá, ok. 97. Esta cadenita, ¿cuál es la fórmula general de esta cadenita? ¿Cuántos C tiene y cuántos hidrógenos? C5H9. C5H9. Ajá. ¿Y eso cuánto de masa hace? 69. 69, perfecto. 69. ¿Quién está hablando? Bernal. ¿Perdón? Bernal. María. Bernal, eso da 69. Y si le pongo 28, que es lo otro que usted dijo, ¿cuánto me da? 97. 97, exactamente. Que es lo que hemos dicho que habría que perder, ¿verdad? Para llegar a 114. Entonces significa que en este caso perderíamos aquí y perderíamos acá. Y el resto de la estructura tiene que quedar junta para que la podamos observar, ¿no? El resto es el que estamos observando como 114. Bien, ¿cuál es el siguiente? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Bien, veamos cómo ya tenemos acá, observe. Luego tenemos 98, 86 y 70. Piense sobre ello. Tengo que atender una conversación de unos colegas, 2 minutos. ¿Terminamos? Cuéntenme, ¿qué hicieron mientras yo atendí el teléfono? ¿Hola? Qué maleducados, me dejan hablando solo. Nos dijo que pensáramos en la pérdida de 98. Sí. Y no. ¿Cómo llegamos a 98? Sí, tengo 211. Sí, usted no estaba en la clase, ¿verdad? No, profesor, es que se me fue la luz y me caiga. Ajá. Vale, tengo 211 de la masa y quiero llegar a 98. Entonces, ¿cuánto he de perder, no? 113, profe. 113, perfecto, 113. Pero déjeme darle un detalle ahorita para que le sea más fácil. Observe que aquí ya tenemos 97, ¿lo ven? Acabamos de formar 97 para que me produjese que era 114, ¿se acuerdan? Lo acabamos de hacer ahorita. ¿Me están siguiendo? Falta nada más. Sí, profesor. Ah, tiene uno más. El uno más es un protón que le adicionamos, porque recuerde que el peso que estamos viendo acá es porque se le adicionó un protón. Entonces a 97 le añado un protón y me da 98. ¿Y qué dijimos que era 97 ahorita? C5H9, que es 69, más 28, ¿verdad? Quiere decir que en algún momento esto que está aquí más un protón lo estamos viendo como fragmento. ¿Me están siguiendo? Sí. Esto más un protón lo estamos viendo también. ¿Me siguen? Eso también lo vemos. Y es sencillamente 97, que ya lo habíamos sacado, más el protón
porque es la forma en que logramos que se vea el ion en esta técnica que estamos empleando para el trabajo de tesis de mi alumna. Ahora, con eso explicamos 98 y 86, ¿cómo lo explicamos? Yo estaba viendo y pensé, o sea, no me sale el 125, que es la diferencia, sino me sale 126. Pero es la cadena de 6,5H9. Ajá. Y está el ácido carboxílico más el carbono con el que está unido. Eso me da 126. Ajá, ¿qué es lo que ha quitado? Perdón, déjenme borrar algo aquí. Espero que hayan mirado un poco. Tengo que borrar porque si no me voy a confundir. Repítame, por favor. La cadena de C5H9 Ajá. y el ácido carboxílico con el carbono que está unido, da 126. ¿Y estos dos carbonos también? No, yo no conté esos carbonos. Ajá. A ver, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cuánto es el ion? Es 86. Esto es ajá, sí, dígame. Ahí donde está el ácido carboxílico, eso nada más está indicando que está hacia adelante. O sea, el pedazo que hay es 45. Aquí hay un CH2. Ahí hay un CH2. Sí. Ya. Usted me dice, esta niña, que se pierde esto, o sea, esto, y aquí o aquí. 69 más 45, ¿cuánto es? 114. 114. Y eso nos lleva a 86 directamente. Estoy preguntando, ¿eh? No, porque la pérdida es de 125. La pérdida es de 125. ¿Y si le añadimos el metileno que está aquí? O sea, que sería 69 más 45. Y ya saben de dónde sale el 69 y de dónde sale el 45. Más 14. ¿Cuánto es eso? 128. 128. Uh-huh. 128. A ver, y cuénteme lo siguiente. 45 más 14 más 26, ¿cuánto es? 85. Ok, más 28. 113. 113. Ok, veamos entonces 28 más 28. Ajá, ok, 28 más 28. Ok, observe lo siguiente. Sí. Aquí tenemos 28, ¿verdad? Aquí tenemos esto que es 69, esto es 28. Y si perdiéramos esto aquí, también es 28. Y me quedaría, voy acá, que sería lo que estaría viendo, si no mal recuerdo,
Déjeme cambiar el color de la pluma. Rojo. Entonces, ¿qué es lo que me queda para la masa que estoy viendo? Esto aquí. A ver, hagan la suma y la resta. 69 más 28 más 28, ¿cuánto es? 125. 125, ¿verdad? Y luego haga la resuma. 45 más 26 más 14. Hola. 45 más 26 más 14. Sí. 85. Más 1 que tenemos que sumarle, ¿verdad? Por el protón para que lo veamos. Entonces eso me da 86. ¿Me he explicado? Hola. Sí. Profe, ¿podía repetir lo que me perdí un poco? Sí, claro, sí, acabo de llegar. El guión que estamos observando es 86, ¿cierto? Entonces voy a la... Ay, chande. Ok, el guión que estamos observando es 86, tenemos 211, a 211 ya sus compañeros le quitaron 86, por supuesto, para darnos cuenta qué peso teníamos que quitar y dijeron que era ¿cuánto, muchachos? 125. 125. ¿Qué pedazos de esta molécula hacen 125? Bueno, en la lógica tenemos algo que hace 69, que es esta parte de la molécula, 28, que ya vemos que en la teoría que se puede segregar 28, pero aquí también hay otro 28, sumamos 28 más 28, y eso nos da 125. Luego, ¿qué es lo que nos queda que estamos observando? Esto que hace 45, ¿cierto? El 14 que hay aquí, porque hay un metileno, aquí hay un metino y un metino, que hacen un total de 26 unidades, porque son 13 y 13, sumo 26 más 14 más 45, y eso me da a 85. Eso fue, ¿verdad, muchachos? Pero como para verlo en el espectro tenemos que sumarle el protón que lo permite ver, la carga positiva, entonces eso nos lleva hasta 86. Es así, ¿verdad? Sí, ¿Nacho? 85 más 1. Sí. Ok, entonces así llegamos al 86, que es el pico base de este espectro. Observe lo siguiente, es el pico base de este espectro. Y observe, tenemos 70 también. ¿De dónde saldrá 70? Yo puse que era la pérdida del anillo, más 14, más 45 del... Ajá, fácil. Es 69 que tenemos acá, ya sabemos que es 69, ¿verdad? Es el C5H9 más el protón. Eso es lo que estamos viendo, este pedacito más el protón. ¿Preguntas? No, profesor. ¿Preguntas? Bueno, ya pueden venirme a ayudar. Tenemos como unos 10 espectros así que analizar. Esta es la primera aproximación. Ahora, ¿qué les toca hacer? Un momentito. Esta porquería. Lo siento, esto de dar clases desde la universidad es engorroso. ¿Qué les toca hacer ahora, muchachos?
es explicar cómo surge. Ya saben qué pedazos de la molécula corresponden a los iones que vemos. No sé si me estoy explicando. Ahora, aplicando lo que está en el artículo y que yo someramente les he ido explicando, hay que justificar cómo se pierde el monóxido de carbono. ¿Cómo se pierde el hidroxilo? ¿Bajo qué formato? ¿Cómo es que pierdo 69? No sé si me estoy explicando. Es justo esclarecer, aplicando un mecanismo, cómo se produce cada fragmento. Ya sabemos matemáticamente y digamos con fórmula química cuánto es cada. ¿Qué tengo allá? Ahora tengo que explicarlo, justificar cómo ocurre eso. ¿Estamos? Y esa es su tarea para que se diviertan el fin de semana. ¿Me he explicado la tarea que tienen? Sí, profesor. Sí, profesor. Vale. Entonces, los dejo con esa tarea que les sirve de práctica para el parcial que tenemos el próximo miércoles. ¿Alguna cosa adicional? Si no, entonces que tengan muy buenas tardes. Sí, profe, ¿la fecha del parcial cuándo es? Es el miércoles de la otra semana, ya lo habíamos dicho, ¿no? El 20. Sí. Ya. Y ya su profesor de laboratorio está avisado.